Estamos al aire. Ya. Bueno, muy buenos días a todas las personas que están conectando a este seminario. Vamos a esperar un par de minutitos solamente para la mayoría de la gente que se inscribió esté conectada. Así que bueno, les doy la bienvenida a Carolina, Juan Andrés, Juan Pablo, por expositores de este seminario, a Carmen Gloria y a Joana Candia de la Universidad de América. Nuestro agradecimiento por siempre apoyarnos en este tipo de eventos. Bueno, habían casi 200 personas inscritas, así que y estamos esperando que se conecte la mayoría. Vamos en 55, número bueno para una mañana lluviosa en Santiago. 50. Ya. Vamos a también a informar por las redes de Codex Verde de que ya estamos en línea. Ya, vamos a comenzar con el seminario. Muy buenos días a todos y a todas las personas que se conectaron a este seminario, en la que vamos a hablar sobre la temática del contexto y desafíos para el saneamiento ambiental de suelos en Chile, que organiza Codex Verde junto a la Facultad de Ingeniería y Negocios de la Universidad de las Américas, con apoyo de la Cámara Minera de Chile, Hidronor, y también de Suelo Sustentable, Sociedad Geológica de Chile, Colegio de Geólogos de Chile y la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo, quienes en un ratito vamos a exponer que ellos fueron los que han armado lo que es el anteproyecto de la Ley de Suelos. Mi nombre es Waldo Lobo, soy director de Codex Verde y voy a dejar el micrófono para Carmen Gloria González, directora de la Escuela de Biotecnología y Medio Ambiente de la Universidad de América, para que dé unas palabras de inicio. Carmen Gloria, ¿cómo estás? Bien, Waldo, gracias. Bueno, muy buenos días a todos y todas. En nombre de la Facultad de Ingeniería y Negocios de nuestra universidad, les doy una más cordial bienvenida a este webinar denominado Contexto y Desafíos para el Saneamiento Ambiental de Suelos en Chile. Un especial saludo a Waldo Lobo de Codex Verde, con quien hemos organizado este webinar, y a los expositores, Juan Pablo Leve, María Carolina Parodi y Juan Andrés Salamanca. Desde ya agradecemos su valiosa participación en este evento. También especial saludo a nuestros estudiantes, a nuestros egresados y a la comunidad en general que nos acompaña el día de hoy. El suelo, como recurso natural esencial, desempeña un rol fundamental en la vida de nuestro planeta. Su relevancia abarca una amplia gama de aspectos cruciales para el funcionamiento de los ecosistemas: la producción de alimentos, la calidad del agua y el bienestar humano. La Organización de las Naciones Unidas ha resaltado que la contaminación del suelo puede perturbar el delicado equilibrio de la interacción entre los componentes químicos y las formas de vida subterráneas. Aunque para la mayoría de las personas el suelo puede parecer invisible y distante, todos, sin excepción, nos veremos afectados por su degradación, dado que el suelo es esencial para la vida en la Tierra. En términos más específicos, la contaminación del suelo se refiere a la presencia en él de sustancias químicas, agentes biológicos u otros elementos contaminantes, ¿cierto?, que superen niveles seguros o naturales. Estos elementos nocivos podrían incluir productos químicos industriales, metales pesados, sustancias químicas agrícolas, desechos tóxicos, productos químicos, residuos domésticos, etc. La contaminación del suelo puede originarse como resultado de diversas actividades humanas, ¿cierto?, como las industriales, las agrícolas, mineras, la gestión deficiente del manejo de residuos, derrames de productos químicos y otras fuentes de contaminación. En la lucha contra la contaminación del suelo es fundamental identificar áreas que presenten un nivel significativo de riesgo para las personas y el medio ambiente. Esto se logra mediante evaluaciones que detectan la posibilidad de presencia de contaminantes en el suelo. Además, es esencial prestar atención a suelos en los que se hayan llevado a cabo o se estén llevando a cabo actividades potencialmente contaminantes, y también considerar la situación de suelos abandonados, ¿cierto?, que tienen el potencial de albergar contaminantes. En resumen, la importancia del suelo radica en su papel esencial en la vida en la Tierra, y la contaminación del suelo es una amenaza que afecta a la salud humana y, por supuesto, al medio ambiente. Por tanto, es crucial reconocer y abordar los problemas de contaminación del suelo para preservar este recurso vital y garantizar un entorno saludable y sostenible. Como institución educativa, nuestra misión es no solo impartir conocimiento, sino también inspirar un compromiso duradero con la sostenibilidad ambiental.
y la mejora de la calidad de vida de las comunidades globales y locales. La protección del suelo es uno de los muchos desafíos ambientales que enfrentamos, y nuestra labor consiste en preparar a nuestros estudiantes para abordar estos desafíos con creatividad, empatía y responsabilidad. Sin más preámbulos, dejo a usted a Waldo Lobos, quien realizará las presentaciones de los relatores y moderará este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen Gloria, por tus palabras. También para dar un breve contexto, muy breve de contexto a nombre de Codex Verde, podemos decir que Chile cuenta con más de 3.360 sitios con suelos contaminados, ubicándose en su gran mayoría en la región de Antofagasta y la Araucanía, seguido de Tarapacá y Los Ríos, según el catastro del Ministerio del Medio Ambiente. Para hacer frente a esta realidad, se ha avanzado durante los últimos años en materia de estudios de contaminación de suelo a nivel nacional, por lo que en 2009 se promulgó la Política Nacional para la Gestión de Sitios con Presencia de Contaminantes. Sin embargo, a la fecha aún no disponemos de una legislación específica vinculada al tratamiento y disposición de terrenos contaminados, y tampoco para suelos, siendo el único país de la OCDE que no la tiene. Por ello, en este seminario se analizarán en detalle los elementos que aún requieren atención para la promulgación de una ley de suelos, y además exploraremos de qué manera la industria y la academia está respondiendo a este desafío mediante la implementación de tecnologías innovadoras y estrategias avanzadas de gestión. Por ello, en esta ocasión hemos invitado a 3 expositores, a Juan Pablo Lepe, María Carolina Parodi y Juan Andrés Salamanca, que provienen de organizaciones, del mundo privado y de la academia, para que puedan abarcar todo esto que acabo de indicar. Ya, les recuerdo a las personas que están conectadas, que pueden dejar sus preguntas, sus comentarios en el chat, para que luego de las 3 presentaciones las podamos realizar a los expositores, ¿ya? En primera instancia, y antes de darle el paso, vuelvo a agradecer a la Universidad de la América, a la Facultad de Ingeniería y Negocios, a Hidronor y a la Cámara Chilena a la Cámara Minera de Chile, por el apoyo que han realizado a este seminario con respecto a la difusión y otros detalles con respecto a este evento. Así que bueno, sin más preámbulo, como dijo Carmen Gloria, voy a presentar al primer expositor. Él es Juan Pablo Lepe. Juan Pablo es abogado de la Universidad Diego Portales, máster en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Pompeu Fabra. Ha realizado docencia, asesoría legislativa y asesoría particular, especialmente con relación al sistema de evaluación de impacto ambiental. Cuenta con diversas publicaciones sobre temas de derecho público y ambiental. Juan Pablo Lepe está en este seminario porque integró el grupo de trabajo que elaboró el anteproyecto de la Ley Marco de Suelo, y va a presentar el tema, justamente, Proyecto de Ley Marco de Suelos, anteproyecto, tramitación y vinculación con la recuperación de suelos degradados. Muchas gracias, Juan Pablo, por aceptar la invitación y estar hoy con nosotros. Gracias a ti, Waldo. Es un gusto estar aquí compartiendo con los demás panelistas, así que agradezco a la organización. Voy a compartir pantalla. Adelante, Juan Pablo, todo tuyo el Gracias. escenario. Ustedes me cuentan si se ve bien, por favor. Se ve bien. Adelante nomás. Perfecto. Primero que nada, después de agradecer, quería hacer presente, como pueden ver en la primera lámina de la presentación, que también en esto estuvo involucrada Paula Candia. Ella estaba invitada también, pero tuvo un inconveniente, así que yo la estoy reemplazando el día de hoy. Y dicho eso, también quería hacer presente que hoy día se publicó en el Diario Oficial la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que es una ley largamente esperada y creo que representa una súper buena noticia para el medio ambiente y para todos al final. Entrando en materia, yo hoy día les voy a contar brevemente del proyecto de ley marco de suelos que se está tramitando en el Congreso. También les voy a contar algo del anteproyecto en el que estuvimos trabajando, un grupo grande de profesionales, y también, la idea es hacer un poco el match entre el proyecto de ley y el anteproyecto y en los suelos degradados, ¿no es cierto?, en relación al tema específico que nos convoca hoy día. En el proyecto de ley marco que se está tramitando en el Congreso, el artículo primero define el ámbito de aplicación, ¿no es cierto?, que podría tener esta normativa si se aprueba finalmente, y el objeto de la ley, ¿no es cierto?
La ley se aplicaría a los suelos del territorio nacional, considerando su diversidad, sus características, relevancia cultural, paisajística y sus múltiples funciones y servicios ecosistémicos. Como objeto, esta ley tiene el de regular la gestión sostenible del uso del suelo, así como resguardar su protección, conservación y restauración, con la finalidad de evitar su destrucción y degradación, promover su identificación, estudio, clasificación y conocimiento, considerando los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes y que inciden sobre la materia. Perdón. Un punto bien relevante del proyecto de ley marco, son los 7 principios sobre la base de los cuales se estructura el contenido, ¿verdad? Sobre la base de los cuales se estructura el texto del proyecto. Ahí ustedes pueden ver los 7 principios fundantes, principio científico, el de integralidad, el de equidad territorial, gobernanza, participación ciudadana, responsabilidad y sostenibilidad del suelo. Entre estos 7 principios vamos a profundizar brevemente, al menos a nivel de definición, o al menos a nivel más conceptual, digamos, en el segundo, en el principio de integralidad. Bien, en el proyecto de ley marco, entonces, este principio se define, se hace alusión a él para el cumplimiento del objeto de esta ley, se considera el suelo y sus componentes como un sistema en el que existen interrelaciones dinámicas con los otros elementos del ambiente, considerando las dimensiones sociales, económicas, ambientales y culturales. Una visión, como ustedes pueden ver, bastante holística, ¿no es cierto?, de este componente ambiental. Luego, ya visto el ámbito de aplicación, el objeto y los principios que le dan estructura al proyecto de ley, también, digamos, aquí les hago presente que el proyecto contiene una larga serie de definiciones, ¿verdad?, de conceptos que son sumamente relevantes para la gestión del suelo y definiciones de conceptos de las cuales hoy día carecemos en el ordenamiento jurídico chileno. Son específicamente 23 definiciones, entre las cuales, para los efectos de este webinar, vamos a detenernos en la de suelo y en la de degradación de suelos. Por degradación de suelos se entendería, digamos, la pérdida de las funciones de los suelos causada por procesos antropogénicos derivados de un inadecuado manejo de ellos y del uso de la tierra, o por factores relacionados con el cambio climático. Se aclara en esta definición que la degradación puede ser erosiva y no erosiva, y dentro de la degradación no erosiva se incluyen la degradación física, química y biológica. Por último, en esta definición se diferencia de las perturbaciones causadas, la degradación del suelo, digamos, se diferencia de las perturbaciones causadas por procesos naturales de tipo catastrófico, que comprenden principalmente procesos de formación y evolución del suelo sin la intervención del hombre o antrópica. ¿Cómo se define en este proyecto de ley marco el suelo? ¿Verdad? Que tal vez podría haber sido el punto de partida, digamos, de la presentación, porque es sumamente relevante, ¿no es cierto? Se define como el cuerpo tridimensional dinámico donde coexisten gases, líquidos, sólidos de la superficie de la Tierra, conformado por una mezcla de materiales inorgánicos y orgánicos, no consolidados de origen natural, y de los organismos que lo habitan, formado en escala de tiempo no humana. Componente vital del medio ambiente que posee múltiples funciones y servicios ecosistémicos y propiedades definidas y diversas, producto de la evolución natural debido a factores ambientales y o de perturbaciones antrópicas. Es una definición bastante completa, como ustedes pueden ver, y que claramente da cuenta de una visión del suelo como un recurso no renovable, ¿verdad? Por el horizonte de tiempo que requiere, digamos, para conformarse, ¿verdad? En escalas de tiempo no humanas. En lo relativo a la participación ciudadana que se prevé en el proyecto de ley para la gestión del suelo, un poco también intentando alinearnos, ¿verdad?, con la Convención de Escazú y con otras exigencias que ha adquirido el Estado de Chile ante la comunidad internacional en este tema, se prevé en el artículo 5º que los procesos de participación ciudadana procurarán un balance de los distintos sectores, ¿verdad?, el sector público asociado a los suelos, sectores productivos, académicos, organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, juntas de vecinos y comunidades,
teniendo una especial consideración, digamos, por los sectores vulnerables, de pequeños propietarios, y velando, digamos, por la aplicación de un enfoque multicultural y de género, tendiendo a la facilitación de la asociatividad y participación de todos estos sectores nombrados. Yendo un poco más atrás, ¿no es cierto?, al trabajo que se hizo en el anteproyecto, que sirvió de base, ¿no es cierto?, al proyecto de ley que se está tramitando. Les puedo contar que el anteproyecto nació como resultado de un trabajo de muchos meses, tal vez más de un año yo diría, de un grupo de especialistas, un grupo grande, de alrededor de 50 profesionales, que se denominó Mesa Científico-Técnica, que nos reuníamos semanalmente, ¿verdad?, para ir analizando, digamos, los contenidos que sugeríamos y la forma de plasmarlos, ¿verdad? Y bueno, para poder avanzar en ese trabajo e ir consensuando los contenidos, fueron necesarias un montón de reuniones, digamos. La verdad es que fue una súper interesante experiencia, pudimos todos aprender harto. Y digamos, de este resultado, ¿verdad?, que fue un proyecto de ley, un anteproyecto, perdón, bastante amplio y completo, nace el proyecto de ley como una especie de síntesis, ¿verdad? Por lo mismo, digamos, con esta diapositiva se aclara, ¿verdad?, que el proyecto de ley que se está tramitando en el Senado actualmente recoge solo una parte de lo que fue el anteproyecto y títulos completos del anteproyecto, como los instrumentos para la gestión sostenible del uso del suelo e instrumentos de fomento e incentivo, quedaron, digamos, fuera momentáneamente, sin perjuicio de lo que pueda pasar, digamos, durante la tramitación del proyecto, especialmente a través de la presentación de indicaciones por parte de los parlamentarios. Ya casi concluyendo, en materia de institucionalidad, ¿verdad?, tan relevante, que más allá, digamos, de principios y disposiciones programáticas, ¿verdad? La idea sería, en el fondo, aterrizar todo esto y darle una operatividad, ¿verdad? Se prevé una comisión interministerial de suelos, que estaría a cargo básicamente de diseñar la política nacional, perdón, para la gestión sostenible del uso del suelo y una estrategia nacional, ¿no es cierto? Bajo esta comisión interministerial estaría un Instituto Nacional de Suelo a cargo de un director nacional, y este Instituto Nacional tendría por función y competencia básicamente estas tres que están ahí señaladas: la creación y administración de un sistema nacional de información, clasificación, monitoreo y evaluación de suelos, súper importante, ¿no es cierto?, una línea de base nacional. La aprobación de los planes de gestión y la elaboración de instrumentos de fomento e incentivo. Y finalmente, digamos, se prevé la creación de distintas comisiones macrozonales que tendrían por principal función colectar información cualitativa de los territorios, aplicando un enfoque, digamos, participativo y donde la ciudadanía pueda tener una incidencia clara y relevante. Eso es por mi parte hasta el momento, Waldo. Ahí, digamos, en nombre, por supuesto, de la ONG Suelo Sustentable, de la Sociedad Geológica de Chile, el Colegio de Geólogos y de la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo, les agradezco la invitación. Ahí, digamos, queda consignado el número del boletín, por si alguien quisiera ingresar al sitio web del Congreso Nacional y hacerle seguimiento a la tramitación de este proyecto de ley. Y quedo atento entonces a las consultas que puedan hacer los participantes luego de las restantes presentaciones. Muchas gracias, Juan Pablo, por presentarnos el trabajo que realizaron las organizaciones, la sociedad civil, experta obviamente en esta temática de suelo y obviamente este aporte que han hecho al Estado de Chile. Vamos a ver qué es lo que termina saliendo, pero agradecemos el aporte que han realizado y obviamente por estar en este seminario. Y para las personas que tengan alguna duda, alguna consulta sobre este tema, lo pueden dejar en el chat para que después Juan Pablo las pueda abordar. Vamos a ir con la segunda presentación, que va a estar a cargo de María Carolina Parodi. María Carolina es ingeniera civil químico y magíster en medio ambiente con mención en ingeniería
de Tratamiento de Residuos de la Universidad de Santiago. Se ha desempeñado como académica por más de 20 años del Departamento de la Industria de la Universidad Tecnológica Metropolitana, la UTEM, donde además ha realizado investigaciones para resolver problemas de contaminación de suelos mineros y su impacto en la salud de la población. María Carolina actualmente es directora de transferencia tecnológica de la UTEM. Ella va a presentar el tema el uso de la bioaccesibilidad en el diagnóstico de la toxicidad del suelo y su impacto en los costos del saneamiento ambiental, un tema súper interesante. Así que, Carolina, te dejo el espacio para que puedas presentar tu exposición. Muchas gracias también por sumarte. Muchas gracias, Waldo. Un gusto estar acá presente. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, les voy a contar un poco lo que hemos ido desarrollando en materia de investigación aplicada, en lo que tiene referencia a generar mejores diagnósticos y utilizar herramientas más eficaces en lo que es la evaluación del riesgo a la salud de la población. ¿Ya? Voy a poner la presentación en modo completo. Ahí está. Bueno, básicamente lo que quiero tratar y exponer en un muy corto tiempo, así que después si hay más consultas por chat o me pueden después ver a través de la página del Laboratorio de Suelo o por mi mail, quedamos encantados de poder seguir en contacto. Nosotros, digamos, la temática es el uso de la bioaccesibilidad en el diagnóstico de la toxicidad del suelo y su impacto en los costos de saneamiento ambiental. Esta tecnología, voy a partir explicando lo que es la bioaccesibilidad para que podamos tener todos el mismo contexto y vocabulario y entender un poco hacia dónde nosotros estamos apuntando a hacer un mejor diagnóstico. Esta variable llamada bioaccesibilidad es una variable ambiental que se usa internacionalmente en Europa, en Australia y en el resto del mundo para evaluar los riesgos a la salud de la población, porque se relaciona directamente con el factor de la biodisponibilidad relativa de cada metal pesado en la matriz suelo. La comunidad científica estamos todos ya, ha sido muy investigado y está muy validado, ¿cierto?, que la presencia de los metales pesados, hay una fracción de ellos que son los que están biodisponibles para, en el fondo, impactar la salud de las personas. Entonces se diseñó una prueba de bioaccesibilidad del método unificado BARCH, que es una norma ISO internacional, la 17924, que está diseñada para imitar la absorción del sistema gastrointestinal humano de contaminantes provenientes del suelo. Esta prueba es de último nivel de desarrollo tecnológico y lo que más impacta es que evita pruebas en humanos y en animales para poder identificar cuál es el daño que podría causar la presencia y la exposición a metales pesados que son carcinogénicos, teratogénicos y que ocasionan grandes daños a la salud de la población y pudieran generar finalmente o llegar al sistema circulatorio humano. Entonces, el impacto que tiene la bioaccesibilidad en remediación de suelo es muy relevante y este primer trabajo lo hizo Inglaterra. ¿Ya? Ahí nació, ¿cierto?, la idea, en el fondo, de poder diseñar una prueba in vitro, ¿cierto?, certificada, que nos pudiera permitir identificar cuál es el daño real a la salud de las personas y diseñando finalmente los extractos fluidos orgánicos de la persona humana. Entonces, tomando una matriz sólida con contaminantes, se somete a un sistema de extracción y después se analiza, ¿cierto?, el traspaso por membrana. Finalmente podemos identificar cuánto de este metal va a llegar al sistema circulatorio sanguíneo. Entonces, por lo tanto, identificar y cuantificar esta fracción bioaccesible nos permite, en el fondo, acercarnos a una evaluación de riesgo mucho más fina y más real y no sobredimensionada, usando concentraciones totales, ¿cierto? Y es una prueba muy específica porque es por metal y por zona, me refiero por metros cuadrados, por área o por volumen de sitio abandonado. Por lo tanto, nos permite, con este indicador y esta variable, que es la que se usa actualmente en Australia y en España para hacer
hacer, y en Australia también, ¿cierto? Y en Canadá también, por cierto, nos permite en el fondo identificar cuáles son las reales zonas de riesgo por área y por metal. Por lo tanto, nos permite identificar las zonas que hay que hacer saneamiento ambiental. Entonces, por lo tanto, contándoles un poco el caso y el impacto que ha tenido en Inglaterra, la bioaccesibilidad ha cobrado, en el fondo, una importancia increíble, ¿cierto? Porque ha reducido los costos de remediación en todos los sitios que están contaminados en zonas agrarias, por diversos motivos, por diversas causas, con arsénico, plomo, cadmio, níquel, que son elementos carcinogénicos. Entonces, por lo tanto, ya en el 2009 se hizo un estudio muy documentado y patrocinado por el Consejo de Investigación de Medio Ambiente Natural, la NERC de Inglaterra, y por el Centro Británico de Geología, el BGS, que dio como resultado un ahorro estimado de más de 3,7 millones de libras, ¿cierto? Al hacer la identificación específica de aquellos sitios donde realmente estos metales generaran en forma demostrada y certificada que causaban o que no causaban daño a la salud de la población. Dado esto, en el equipo de investigación de nosotros, del Laboratorio Suelo, hemos levantado ya 2 proyectos. Actualmente estamos terminando el de investigación aplicada, ¿cierto? Partió con un primer FONDEF IDEA, donde hicimos el primer diseño de un dispositivo que replicara la norma. Es una tecnología totalmente innovadora, ¿cierto? Y es un dispositivo que además es móvil, está automatizado y nos permite cuantificar en forma integrada la bioaccesibilidad de los metales pesados en plomo, cadmio, hierro, cobre y arsénico, que están presentes en suelos, sedimentos y polvos fugitivos. Estos elementos, al ser carcinogénicos, mutagénicos y teratogénicos, generan graves daños a la salud de la población y generan también una degradación muy relevante en la matriz suelo propiamente tal. Entonces, por lo tanto, con esta tecnología que está en proceso ya de transferencia tecnológica en este momento, ¿cierto? Ya se patentó, ¿cierto? Se está a la espera de ya tener, digamos, las aprobaciones finalmente del otorgamiento de esta patente, que se presentó ya en el 2018 con el primer FONDEF, y ahora ya estaría terminando ya en la fase final el próximo año ya para poder entregar la licencia para ser explotada, en conjunto con las empresas que nos han ido acompañando en este desarrollo. Se hicieron bajadas y protección en China, en Europa, Canadá, en Chile y en Australia, y fundamentalmente el diseño versátil de que sea portátil tiene que ver también con la posibilidad, considerando un poco la geografía nacional, que es un país tan largo y como es Chile, ¿cierto? En diversas partes están estas zonas, es donde podamos llegar en forma in situ a hacer las pruebas. Eso nos reduce los costos operacionales, nos presentan muchos desafíos que lo hemos ido resolviendo paso a paso, pero lo más importante es que genera un ahorro de costo bastante importante en la operación de la prueba, del ensayo, y posteriormente sus resultados de diagnóstico también permiten en el fondo identificar en zonas muy específicas los daños que se pudieran generar a la salud de las personas que están cercanas o aledañas a estos sitios. Las aplicaciones que le vemos y que estamos tratando, digamos, ya de incorporar al mercado y ya el próximo año, es hacia la industria ambiental minera verde, hacia la industria de la bioremediación y a la industria minera y química. Fundamentalmente está enfocada esta tecnología a ser como una herramienta de toma de decisiones para la industria ambiental, y presentando también los servicios de monitoreo de la bioaccesibilidad de metales pesados y metaloides. Cabe destacar que esta tecnología y el desarrollo de esta variable no se mide en ninguna parte en Sudamérica. Y ahora, si uno quisiera mandar a hacer estos ensayos a Europa, no se puede, porque hay ciertas prohibiciones de enviar materiales contaminados. Entonces, por lo tanto,
es un diseño único y creemos que podemos llegar a impactar sustancialmente en los costos que va a ser de saneamiento en los sitios, y se condice mucho con lo que espera la ley de suelos también, ¿cierto? Porque es una prueba muy específica y es muy mediática, como la llamo yo, porque nos permite identificar la zona y el metal en los que realmente hay alguna problemática que haya que resolver o que haya que remediar. Entonces, aquí yo les muestro un poco el proceso, lo que nosotros hacemos en terreno, ¿cierto? Partimos haciendo como un screening que sometido a lo que son las 3 fases, que es la parte de screening, después finalmente la etapa confirmatoria, donde finalmente nosotros cuantificamos la bioaccesibilidad, ¿cierto? Trabajando en terreno con un XRF, después en modo escritorio, y finalmente ingresan las muestras al dispositivo Maviomet, que está con marca registrada también ya, y nos permite hacer las cuantificaciones y hacer los modelamientos geoestadísticos que efectivamente nos dan una posibilidad de hacer una predicción a mayor escala, cosa de poder reducir los costos de los mismos ensayos y de los mismos diagnósticos. Finalmente, el trabajo en terreno con un laboratorio móvil, todo el proceso está certificado por 2 normas ISO, que está la toma de muestra, que es la norma ISO 18400, que está desde la EPA, la implementación del método BARCH, internacionalmente usado, que es la norma ISO 17924, y que se certifica al interior del laboratorio móvil con las normas de calidad, las normas GHS también, que operan para todos los procedimientos químicos. Nosotros, el grupo de investigación se ha concentrado en estos 7 metales, ¿cierto?, que son de prioridad por su peligrosidad, y por lo tanto, seguramente con el avance del desarrollo de la tecnología vamos a ir avanzando en más metales. Algunos de los estudios preliminares que se hicieron en estos proyectos, esto puedo mostrarlo porque hay algunos que ya están publicados y ya son públicos en algunos de los informes de los proyectos, diferentes de los proyectos FONDEF, en ambos FONDEF, ¿cierto? Hemos ido obteniendo algunos resultados bastante interesantes, digamos, y hemos observado que en algunos casos, por ejemplo, en algunos sitios abandonados o en algunos relaves abandonados, las concentraciones ambientales presentes en arsénico, por ejemplo, son de mucho interés porque sobrepasan cualquier norma internacional en base a la concentración total. Sin embargo, si uno estudia en forma detallada la bioaccesibilidad o la concentración que efectivamente pasa a formar parte del intestino, ¿cierto? O pasa a ser parte de la digestión propia del humano, nos encontramos con que va a depender del relave, depende del sitio, de cómo esté conformado el metal, ¿cierto? En este caso el arsénico, qué tan bioaccesible pudiese llegar o no llegar a ser. Entonces, obviamente, por ejemplo, en los 4 sitios seleccionados, ustedes pueden ver en las barras celestes que son las concentraciones no bioaccesibles, esas no ingresaron al sistema gastrointestinal humano. Sin embargo, los valores que en algunos sitios se veía bastante más bioaccesibilidad que en otros. Entonces, por lo tanto, en el fondo ratifica un poco lo que hemos nosotros venido indicando, que es importante en el fondo realizar este ensayo, cosa de manera de identificar finalmente cuáles son los sitios que realmente pudieran generar un problema por exposición a arsénico en la salud de la población por ingesta accidental. Entonces, por lo tanto, en el sitio 1 identificamos que era un sitio de mucho más alto riesgo que lo que podría ser el sitio 4, por ejemplo, donde la movilidad o la bioaccesibilidad del arsénico era bastante lábil. Entonces, una de las cosas que hemos ido analizando y hemos ido integrando en todo este desarrollo tecnológico, que es un poco la transferencia de la tecnología hacia el mundo, digamos, y que este desarrollo, después de más de 6 años de estudio, ¿cierto?, ya lo podamos transferir ya el próximo año, ya esté a disposición de todo el mercado. Y hemos observado que el arsénico en algunas zonas efectivamente tienen digamos, valores superiores muy importantes y que en el fondo que son de interés ambiental y que hay que estudiarlos.
¿ya? Pero al momento de que uno los tiene que estudiar, también es importante revisar esta variable, que es un estudio y un screening que es paralelo, o sea, son en el fondo ensayos que son totalmente complementarios a los ensayos tradicionales que se hacen, porque es un análisis totalmente con una mirada de riesgo hacia la salud de la población. Y nos hemos encontrado con que la bioaccesibilidad es muy baja, ¿cierto? Por lo tanto, cuando uno evalúa el riesgo, este riesgo se ve reducido prácticamente en un 90%, si es que la bioaccesibilidad es de un 10%. Hemos encontrado en otros metales situaciones inversas, ¿ya? Entonces, por eso es una prueba que se utiliza muchísimo para finalmente identificar y poder concentrar esfuerzos donde efectivamente se deban hacer las remediaciones. Los resultados permiten además modelar el riesgo, permiten identificar zonas de riesgo, nos permiten hacer predicciones, ¿cierto? Por el sistema de screening que se implementó y que se está implementando, ya también validado, nos permite también hacer predicciones en largo plazo. Por lo tanto, para nosotros lo que es el beneficio, obviamente, es entregar modelamiento de riesgo, informes de análisis normativos, ¿cierto? Informes de la toxicidad del suelo. Finalmente, esta variable es una forma de medir la toxicidad del suelo y la toxicidad que le va a generar finalmente a la persona. Entonces, por lo tanto, la prueba está diseñada en base a 2 normas. Por lo tanto, son resultados que están certificados y en el laboratorio móvil, además, está certificado bajo ciertos parámetros, ¿cierto?, que nos permiten certificar los resultados que estamos entregando. Y finalmente, poder también, si es que alguien lo requiere, hacer modelamientos más de largo plazo de índole geoestadístico. Finalmente, nosotros como equipo de investigación, ¿cierto?, nos interesa obviamente y siempre hemos sugerido que las regulaciones ambientales a nivel nacional deben estar en sintonía, ¿cierto?, y ponerse en alturas de mira de lo que se hace en el resto del mundo, ¿cierto?, sobre todo considerando la naturaleza geoquímica natural de Chile, ¿cierto? Nuestra naturaleza geológica desde el punto de vista del conocimiento de riesgo efectivo, tenemos minería, ¿cierto?, de cobre que tiene arsénico en forma natural. Entonces, por lo tanto, hay que identificar cuáles son las zonas, ¿cierto?, en aquellas donde efectivamente el arsénico geoquímico, ¿cierto?, natural que tenemos presente, pudiera efectivamente causar o no causar daño a la salud de la población desde la ingesta directa del suelo, ¿ya? La bioaccesibilidad efectivamente de los metales y los metaloides en relaves mineros constituye una información muy valiosa para evaluar el riesgo. Y de las cosas que nosotros hemos visto como equipo de investigación, es muy importante transferir este conocimiento, licenciar la tecnología, que es un poco en lo que estamos ahora, y obviamente entregarla a punto de llegar y ser utilizada, protocolizada y que sean, en el fondo, pruebas que sean certificadas. Bueno, este es el equipo de investigación y con eso doy por terminado. En el final de mi presentación están todos los datos, mi mail y la página del laboratorio por si quieren también después tener más consultas. Muchas gracias, Carolina, por presentarnos esta innovadora iniciativa que nace desde la UTEP, de la academia, y que puede presentar un servicio eficaz en lo que estamos resolviendo hoy, que es el saneamiento y remediación de suelo. Así que muchas gracias, Carolina, y ya están llegando algunas preguntas para ti, así que al finalizar la presentación de Juan Andrés te la vamos a realizar, y además está decir también que vamos a compartir luego tu presentación en la nota de prensa que publiquemos en nuestro medio. Así que, muchas gracias. Así que para que las personas que tengan dudas las puedan resolver contigo. Claro, perfecto, pueden complementar tu información. Bueno, vamos a dar paso a la tercera presentación de Juan Andrés Salamanca, un expositor ya que ha participado en varios seminarios con nosotros, representante de la empresa Hidronor, una empresa chilena que trabaja con respecto al tratamiento de residuos. Tenemos una breve presentación que ellos nos enviaron antes de que Juan Andrés comparta su pantalla. Vamos en 100 personas conectadas, tenemos una gran convocatoria en este seminario, así que bueno, le agradecemos también las ganas de
de querer instruirse en este tema, ¿ya? Porque es un tema súper relevante, el tema del suelo da para mucho, así que le agradecemos a la gente que se tomó el tiempo para conectarse hoy. Voy a compartir pantalla. A ver, aquí está el tema de... Me acuerdo que siempre me dicen del audio. A ver, acá parece que sí. Ah, ya me acuerdo. Acá estoy. Perdonen la demora. Estamos compartiendo. Usted me dice si se escucha, por favor. Me hacen con la aprobación ahí. ¿Se escucha? Hidronor, Ya. pioneros en Chile con más de 25 años de experiencia desarrollando soluciones de revalorización, tratamiento y disposición final de residuos. Entregamos soluciones ambientales a las necesidades de nuestros clientes en el manejo responsable de residuos industriales y peligrosos de sus procesos productivos. Nuestra oferta de servicios integrales son el transporte, tratamiento y disposición final de residuos, la revalorización energética, recuperación y reciclaje de residuos, la remediación y saneamiento de terrenos contaminados, el desarrollo de proyectos en faenas de clientes, la gestión de productos fuera de estándar, exportación e incineración de residuos, la asesoría, análisis y caracterización de residuos. Identificamos la mejor opción de gestión para los requerimientos específicos de tratamiento integral de residuos industriales y peligrosos de cada empresa. Junto a nuestros clientes aportamos valor al medio ambiente. Hidronor, comprometidos con la sustentabilidad. Bueno, ese era el video de nuestro amigo de Hidronor, que siempre están participando en este tipo de eventos con nosotros, así que también le agradecemos. Voy a dar paso a Juan Andrés. Ya no estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? No, ya, genial. Entonces voy a dar el paso a Juan Andrés Salamanca. Juan Andrés es ingeniero civil industrial de la Universidad del Desarrollo y MBA de la Universidad de Chile y Tulane University. Juan Andrés es un profesional con más de 15 años de trayectoria en empresas nacionales e internacionales del rubro industrial y ambiental. Actualmente Juan Andrés es gerente comercial de Hidronor. Él va a presentar el tema saneamiento y recuperación de suelos contaminados. Muchas gracias, Juan Andrés. Reitero los agradecimientos y todo tuyo el espacio. Gracias, Waldo. Primero quería saludar a la audiencia el día de hoy y a los panelistas que nos han acompañado durante esta mañana y dar gracias a Codes Verde, a la Universidad de América y a la Cámara Chilena de Minería por este webinar, que es siempre importante ir comentando estos temas que están en boga el día de hoy. Les voy a comentar sobre el saneamiento y la recuperación de suelos contaminados en nuestro país y en qué estamos. Principalmente quiero dar un contexto ambiental para saber dónde estamos parados como país, cuáles son los principales casos que se han identificado y qué se están haciendo con ellos, para luego abordar los principales criterios para la toma de decisiones, ¿no es cierto?, para el saneamiento, y luego cuáles son las técnicas más usadas en Chile para esto mismo. Y luego ir conversando cuáles son los desafíos que se está trabajando hoy en día en aspectos públicos y privados, ¿no es cierto?, para seguir avanzando en esta materia. Es muy importante tener claro que Chile, que pertenece a la OECD, a los países miembros, ¿no es cierto?, somos de los pocos países de esta organización que no posee una legislación específica de suelos para el saneamiento de suelos. Y eso ha complicado bastante hoy en día en el modo de que hay que enfrentar todos estos aspectos que se han comentado recientemente. Hoy día, para ingresar a un sistema de evaluación ambiental, solamente los proyectos que están sobre 1 hectárea de superficie tienen que ser evaluados ambientalmente. En el 2013, el Ministerio de Medio Ambiente aprobó una metodología para identificar los suelos con potencial presencia contaminante. Ahí se ha dado un paso bastante grande para nuestro país, para poder identificar cuáles son los sitios que están contaminados. Y hoy en día este diagnóstico preliminar ha arrojado que existen más de 3.300 sitios con potencial presencia contaminante. Hay activos que tienen dueños
nombre y dueño, y pasivos que hoy día están abandonados a nivel nacional. Y gran parte de esto son derivados de la industria minera, luego hay sitios contaminados de la industria manufacturera y luego viene principalmente por sitios de disposición ilegal de residuos industriales. Este diagnóstico que les comentaba tiene 3 fases. Primero, la identificación, donde ya se identificaron estos 3.600 casos, y los principales criterios han sido que sean sitios que estén menos de 2 kilómetros de la población o de una actividad industrial, que estén cerca de una fuente de agua potable en la población o aguas subterráneas, que sean suelos destinados para uso agrícola o recreacional, ¿no es cierto? Y también que sea afecto a ecosistemas sensibles, ¿ya? Esos son los principales criterios donde se ha identificado estos 3.600 sitios contaminados. Y después hay una fase 2 donde el avance todavía es muy bajo, donde en cada de estos terrenos se tiene que muestrear las tierras para poder jerarquizar cuál sitio va a ser prioridad 1 o prioridad 2, ¿ya? Y la fase 3, que ya eso casi no se ha avanzado, es analizar las concentraciones en base a este muestreo y después evaluar un plan de riesgo y después un plan de acción, incluso, y luego financiamiento y cómo se va después ir haciendo el saneamiento de estos terrenos, ¿eh? Por lo menos ya pueden ver en el gráfico, tenemos Antofagasta, obviamente, donde concentra la actividad minera más grande del país, incluso del mundo. Son de las zonas con mayor sitios contaminados, Atacama, y también luego saltamos a la Araucanía porque en todas esas zonas hay muchos sitios de disposición ilegal. Dentro, como yo les comentaba, los principales contaminantes que se han identificado son el arsénico. Como bien decía recién, en el norte es propiamente tal que el arsénico está dentro del suelo en la zona, el plomo, el cadmio, el mercurio, entre otros metales pesados, ¿ya? Y están identificados por zona norte, Tarapacá, Atacama, como les comentaba, centro, en la zona centro, principalmente la disposición adecuada por las empresas manufactureras por muchos años de residuos industriales, y el sur por la industria pesquera y disposición ilegal. En Chile tenemos casos identificados, casos emblemáticos. Yo creo que muchos de ustedes ya han visto las noticias últimamente. Está en Viña del Mar, tenemos la inmobiliaria Las Salinas, que es de Copec, donde el año pasado ya se le aprobó una RCA para realizar la remediación y recuperación de terrenos, ¿ya? Y no hace mucho, hace un mes atrás, ya el Comité de Ministros ¿cómo se llama? Falló a favor de esta RCA, ya que había una interpelación de esto, donde va a haber un proceso por 16 hectáreas, un paño, que es el paño más grande que hay en Viña del Mar, para recuperar este terreno y transformarlo en un terreno para uso habitacional, inmobiliario y recreacional. ¿Ya? Y aquí hay una inversión aproximadamente de $55 millones para hacer todo este proyecto. Entonces, estos son proyectos emblemáticos, proyectos yo creo de éxito en Chile, que son únicos, y yo creo que van a sentar las bases para futuros proyectos en Chile. Como no hay una ley de suelo, estos proyectos han sido súper lentos porque la empresa tiene que presentar bases en base a ley en otros países, como en Canadá, en Europa, en Australia principalmente, y en base a eso tienen que ellos presentar un plan de saneamiento, ¿ya? El otro caso emblemático, que es de FECAP, en Antofagasta, ellos también tienen un terreno en plena ciudad donde van a hacer una remediación y recuperación de 48 hectáreas y con un proceso de reconversión inmobiliaria donde van a desarrollar un espacio urbano, ¿no es cierto?, un espacio habitacional en los próximos 10 años. Y ellos van a trasladar todas sus operaciones hacia otra comuna. Por tanto, aquí hay proyectos importantes, hay demoliciones, hay limpiezas de suelo y hay comunidades que viven cerca de estos terrenos en ambos casos. Por tanto, parte de la evaluación ambiental tienes que evaluar cómo vas a impactar en tu entorno en esta remediación. Estos son los dos casos más grandes y casos de éxito que tiene nuestro país.
Luego, otro caso identificado en Antofagasta. Le hablo de Antofagasta porque fui miembro del Consejo Consultivo del Ministerio de Medio Ambiente hace unos años atrás, y estos son los casos donde en Antofagasta ha sido la región que más ha avanzado en esto. Tenemos frente a la playa hoy día la desmantelación de una planta, la planta Comap, que es de Enex, donde estaba operando del año 1931 en el procesamiento de combustible, y hoy en día estos terrenos ya a fines del año pasado ya desarmaron los estanques, y pronto, probablemente el próximo año subsiguiente, van a tener que remediar estas hectáreas, ¿no es cierto?, de terreno, también para uso luego habitacional. En Antofagasta, de los 3.600 casos que hay a nivel nacional, hay más de 650 sitios contaminados en esta región. Y de los cuales, lo más preocupante, que hay 56 sitios que están abandonados, que le llamamos pasivos, principalmente la comuna de Taltal, San Pedro, Atacama, en Tocopilla, en todas partes de la actividad minera hay sitios que están abandonados y probablemente va a tener que ser subsanados por el Estado. Aquí tenemos otro caso en Taltal. Aquí tenemos más de 7 terrenos grandes identificados, ¿no es cierto?, que son más de 130 hectáreas, y estamos hablando de más de 600.000 toneladas de suelos contaminados con metales pesados, ¿ya? Y que están muy cerca de la población. Por tanto, son terrenos que son hoy día prioritarios, en que en un futuro se tendrán que ir a realizar un saneamiento. Comuna San Pedro Atacama. Todos conocemos San Pedro Atacama, muy precioso, muy turístico, pero también tenemos 4 pasivos ambientales que son, por lo menos, se han identificado más de 10.000 metros cúbicos de suelos contaminados alrededor de esta comuna. Por tanto, siendo un pueblo turístico, estos son temas muy importantes que se deben abordar también en forma pronto. Y otro caso que tenemos, que todos hemos oído hablar, que en Arica, que es la contaminación de los polimetales, donde como historia en el año 84-85 se desembarcaron más de 20.000 toneladas de desechos mineros desde Suecia, ¿ya?, con metales como el mercurio, arsénico, plomo, y luego a fines de los años 90, a principios de los 90, a fines de los 80, a principios de los 90, se construyeron viviendas básicas. Y ya el año 97 se identificaron los principales problemas de la salud de las personas, y ya a la fecha Chile presentó una demanda a mediados del año 2010-2015, donde no nos fue bien porque ya prescribieron, había pasado más de 10 años del desembarco de estas tierras, ya la empresa ya no existe tampoco que trajo estas tierras, por tanto hoy día el problema pasa a ser del Estado. Hay gente viviendo aquí pueden ver en la foto, sobre esta montaña de desechos, y bueno, hay un gran problema y esperamos que esto nunca vuelva a suceder en Chile. Por eso es importante la identificación temprana de estos terrenos y poder sanearlos. Bueno, para el saneamiento, aquí tenemos que tener muy claro cuáles son los criterios para tomar la decisión. Primero, los principales criterios es para qué queremos reutilizar el sitio. El principal momento hoy día, el sitio son para evaluaciones cuando la empresa quiere expandir sus operaciones o utilizar estos terrenos para uso habitacional. Ahí son los principales criterios para la evaluación y uso de descontaminación. Después, si hay un riesgo en la salud humana, y después también hay que evaluar un enfoque técnico de cómo lo vas a hacer y cuál es el impacto económico y social para hacerlo. Y para ello hay que identificar la locación geográfica. No es lo mismo estar en el norte o en el sur, por ejemplo, porque las líneas bases son distintas. Allá en el norte hay arsénico y tu línea base de suelo es muy distinta que estar, no sé, en Puerto Montt, donde no existe arsénico. Por tanto, tu línea base es muy distinta, ¿ya? Hay que identificar los grupos de contaminantes, el nivel de contaminación que hay en los suelos y de eso establecer una normativa. Y como Chile no tiene una ley de suelo, tenemos que compararnos y proponer normativas extranjeras. Después tenemos que evaluar los factores tecnológicos, cuál es la tecnología que hoy hay en nuestro país para poder hacer las remediaciones. Y cada tecnología que tú puedes usar también va a generar sus propios residuos. Por tanto, eso también se tiene que evaluar.
¿ya? La eficiencia del proceso, si tú quieres hacer algo a corto plazo o a largo plazo. Entonces, va a depender también de qué proceso vas a utilizar. Y obviamente el costo y el impacto social. Como les comenté, hay muchos terrenos donde ya hay casas alrededor de estos terrenos, y también evaluar el impacto en el momento de hacer los saneamientos y después el impacto también social, que debe ser positivo también para la comunidad que vive en forma aledaña. Y las principales técnicas que hoy día utilizamos en Chile son la contención, que son barreras, ¿no es cierto?, verticales, en algunos casos horizontales, barrera hidráulica, que lo que hace es contener la contaminación y evitar que haya, ¿no es cierto?, una circulación de una masa de contaminante hacia cuerpos de agua o otro tipo de cuerpos. También tenemos el confinamiento, que es el que más es usado en Chile, donde se hace un tratamiento físico-químico de los residuos a través de una estabilización o encapsulado, ¿no es cierto?, donde lo que se hace es reducir la movilidad de los contaminantes del residuo, y para luego ser transferido a confinamiento en depósitos de seguridad. Esto principalmente es lo que lo realizamos como hidronógrafo hoy día en Chile. Pero también hay técnicas, por ejemplo, que aquí se están evaluando bastante en Chile, que son las técnicas de medios de evaporación, que ya son plantas industriales, por ejemplo, mediante oxidación térmica, desorción térmica, ¿no es cierto? Pero son plantas industriales que a su vez también generan emisiones y también a la atmósfera, y también generan residuos a través de su proceso. Por tanto, eso también son técnicas, pero son plantas que no son móviles, son plantas llamadas estacionarias y que son muy eficientes, pero son de alta inversión. Por tanto, ahí también hay un factor de limitante en ese aspecto de tecnología. Bueno, hoy en día nosotros llevamos 25 años en este rubro. Hemos realizado remediaciones y descontaminaciones por más de 450.000 toneladas a nivel nacional. Casos tenemos emblemáticos en Cerro Minero, en Codelco. Estamos trabajando hoy en día para proponer alguna solución en la salina, y hemos hecho diversos saneamientos en lugares, en terrenos de empresas industriales, empresas químicas, ¿no es cierto?, donde se han ido recuperando terrenos para uso industrial y habitacionales. Y con ello nosotros, esto se hace a través de muestreo, análisis de laboratorio, se usa mucho lo que comenté recién a través del XRF, que es muy utilizado, y todo el manejo in situ de sacado, extracción, transporte, hasta el confinamiento de estos residuos. Y bueno, los principales desafíos que tiene Chile es que tenemos que avanzar a tener estándares de países desarrollados. Tenemos, a través de los lineamientos de la OECD, ya los lineamientos ya están trazados, tenemos que tener una ley específica de suelo, tenemos que implementarla, tenemos que tener una mirada de regeneración de los suelos. Los suelos pueden ser utilizados, una vez remediados, utilizados también para distintos usos, y yo creo que hay que ir avanzando en eso, y no podemos caer de nuevo en este caso emblemático de Arica. Hay muchas normativas internacionales, por tanto los criterios políticos y técnicos hay que ir trabajándolos, pero la metodología ya existe y hay que adecuarla a nuestro país. Y hay que seguir avanzando en el diagnóstico nacional en la fase 2 y 3 que nos queda. Tenemos que saber cuánto cuesta remediar estos sitios y en qué lo vamos a utilizar. Y con ello implementar un plan de acción, que este plan de acción tiene que ser un trabajo entre el Estado y los entes privados. Esto no puede ser solo y tiene que trabajarse también con los proyectos de sitios abandonados. Esto es un trabajo de todos, yo creo, y para allá va avanzando nuestro país. Muchas gracias, Waldo. Espero haberme quedado en el tiempo exacto. Muchas gracias, Juan Andrés. Como siempre, hidronógrafo a la vanguardia de la gestión ambiental, de todo relacionamiento con descontaminación y gestión de residuos. Así que muy interesante, como siempre, Juan Andrés. ¿No derivarlas a los expositores? Perdón si mi conexión está inestable, dice. ¿Me escucho bien? Sí, me escucho bien, ya. Ya, perfecto. Que tengo aquí la conexión inestable, tengo una compañía que no es muy buena. Ya, vamos a dar paso a
las preguntas, comentarios de la gente que estaba conectada. Han estado muy participativos, bueno, como siempre en nuestro seminario, así que vemos que han estado muy metidos en las presentaciones de nuestros tres expositores. Vamos a comenzar las preguntas con Juan Pablo, quien fue el primero en exponer. Y Juan Pablo, tengo una pregunta de Carmen Gloria Pérez. Si no es un alcance de nombre, es una docente de la Universidad de las Américas que participó en un seminario con UNTA. ¿Qué posibilidades ciertas existen de que el proyecto prospere en un tiempo razonable, considerando que el servicio de biodiversidad lleva como 30 años? Bueno, justamente hoy ya se promulgó, pero efectivamente se demoró bastante. ¿Qué le podemos responder a Carmen Gloria? Bueno. Gracias por la pregunta. La verdad de las cosas es que es sumamente relativo. O sea, no, me encantaría poder darle esa información, digamos, con claridad y precisión, pero la verdad de las cosas es que en noviembre de este año el proyecto de ley va a cumplir 2 años tramitándose en el Senado. Están en primer trámite constitucional, que pueden ser 2 o 3, digamos, para que se hagan una idea, y se está discutiendo sin urgencia. O sea, el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo no le ha asignado urgencia a la discusión de este proyecto de ley. Y se le presentaron indicaciones por algunos senadores a mediados del año pasado. Entonces, la verdad de las cosas es que va avanzando con bastante lentitud. Y digamos, si uno fuera pesimista, incluso podría pasar que este proyecto termine archivado, digamos. Que muera de muerte natural. Entonces, por lo mismo también es importante lo que decía Juan Andrés, de hacer ver, digamos, la necesidad de un marco normativo, un régimen jurídico asociado a los suelos. Entiendo que el Ministerio del Medio Ambiente está trabajando en la elaboración de una norma primaria de calidad ambiental, pero claramente, digamos, nos hace falta un marco conceptual, digamos, una ley de bases más amplia, para poder, digamos, tener una mejor gestión y un también mayor conocimiento, porque hoy día hay mucho déficit de información, especialmente líneas base, a nivel país. Entonces, en resumen, digamos, yo la verdad las cosas es que no tengo claro cuánto tiempo podría hacer falta para que este proyecto finalmente se apruebe, se promulgue y se publique y empiece a regir, pero la invitación, digamos, es hacerle seguimiento. El boletín es el 14714 de 01, el proyecto está en el Senado, todos podemos ir haciéndole seguimiento y viendo cómo se va la tramitación, cómo avanza. Y esa es la idea, digamos, poder, digamos, incidir, digamos, hacer seguimiento, ojalá compartir en las redes, tratar de impulsar, digamos, que esto continúe avanzando para que tengamos una ley e idealmente una buena ley, digamos. Exactamente, bueno, y este tipo de eventos, estos seminarios, impulsan, imagino que de una u otra forma, ese avance, y bueno, y invitamos también a que seguir con estos temas, porque evidentemente hay mucho paño que cortar, como en la mayoría de los temas ambientales, pero sobre todo porque hay algo que está ahí en el Parlamento, ojalá que se pueda reactivar. Muchas gracias, Juan Pablo, por la respuesta. Vamos a dar una pregunta ahora a Carolina, proveniente de Gloria Merino, y ella comenta: resulta interesante el uso de tecnologías finas que permitan trabajar en líneas como la bioremediación, por ejemplo. No obstante lo anterior, para evaluar impactos ambientales de un determinado proyecto de saneamiento que deba ser sometido al CEIA, existen reparos producto de las incertidumbres de los plazos en el desarrollo de las actividades y efectividad de estos procesos, principalmente. En tal caso, ella consulta a Carolina: ¿qué certezas pueden entregar estas tecnologías para ser consideradas como respaldo de proyección de Uy, perdón, le perdí la conexión a Waldo. Saneamiento? Y 2, si se visualiza un respaldo de la autoridad ambiental en el CEIA. Perdón, ¿ahora me escucha bien? Ahora sí, ¿podéis poner la pregunta a lo mejor por el chat y la leo? Ya, mejor, porque, perdón, que justamente sí, está no te preocupes. Está mi red inestable. Justo me falló ahora.
Lady Murphy. Te lo voy a compartir ahí en el chat, parece que de nosotros, porque era una pregunta bastante larga, requiere Sí, es un larga, análisis. sí. Si quieres, continúo con Juan Andrés mientras tú la Ya, analizas, la Carolina. leo para poder contestar. Ya, ahí no sé si ¿La mandaste por el chat? No, la respondo después en el micrófono. Pero ¿te llegó, cierto? ¿En Sí, el ahí la chat? tengo. Ya, genial. Vamos con Juan Andrés entonces para que le demos un tiempo a Carolina porque es una pregunta bastante larga. Juan Andrés, Andrea Figueroa pregunta, ¿qué residuos y a qué países realizan la exportación? Sobre lo que tú expusiste, Juan Andrés. Mira, hoy en día hay ciertos tipos de residuos en Chile que se tienen que exportar. Hoy día, principalmente a incineración, tenemos residuos de PCB, que son los antiguos transformadores de energía que están antes del año 82 en nuestro país y que tenemos hasta el año 2025, con extensión del año 2028 para exportarlos a nivel mundial. Ya se tienen que eliminar a nivel mundial los PCB, ¿ya? Eso principalmente van a incineración a Francia, a España, a Alemania y también a Australia. Ahí están las plantas de incineración y hoy en día en Chile no existe esa tecnología, o sea, no existe plantas de incineración dadas por un tema de volumen en Chile, no muy grandes, son plantas de alta inversión y también un tema normativo, por las emisiones que generan estas mismas plantas de incineración. Y por otro lado, también se exportan pesticidas. Nosotros exportamos todos los años una gran cantidad de pesticidas y también estos mismos países también se van a incineración. Y también se exportan residuos que tienen altas concentraciones de la industria de la minería del oro, que vienen con unos contaminantes bien complejos que también se van a destrucción al exterior, que están principalmente con, ¿cómo se llama?, con algunas dioxinas, que son muy complicados hoy día para hacer confinamiento o disposición final en el país. Son los principales residuos que se exportan en Chile. Y para poder exportar es bastante complicado, la gestión burocrática se tiene que tramitar tanto la exportación en Chile, también tiene que tramitar toda la exportación donde el buque haga cualquier parada a nivel mundial. Entonces tú tienes que tramitar el Ministerio de Medio Ambiente de cada país donde el buque vaya haciendo paradas hasta llegar al destino. Por tanto, también es una gestión que toma bastante tiempo y la empresa están muy conscientes de ello y hoy día están trabajando para poder eliminar todos estos residuos que no pueden tratarse en Chile. Genial. Muchas gracias, Juan Andrés. Esperamos que a Andrea le haya quedado claro. Ahora sí, Carolina. Sí, ahora sí, démosle. Ya, genial. Ya, mira, voy a ser lo más clara posible con respecto a la consulta de Gloria. Mira, Gloria, respecto a las certezas del desarrollo de estas tecnologías y las certezas que entrega la prueba en sí, son certificadas, así que por lo tanto sí tienen certeza porque están validadas por normas internacionales y son pruebas que están absolutamente certificadas y que pueden ser parte de un estudio de impacto ambiental, absolutamente. De hecho lo hemos presentado así en algunos proyectos, ¿ya? Ahora, tal como tú indicas, el respaldo de la proyección en un determinado proyecto de saneamiento, ya eso es materia de la propuesta, porque esta prueba es lo que nos permite a nosotros, en forma certificada, identificar, ¿cierto?, el metal y el sector que produce daño a la salud de la población, sobre todo en sitios que están muy aledaños, con personas a menos de 3 kilómetros, etc. Ahora, sin embargo, la proyección determinada del saneamiento que uno haga es lo que a veces se pudiese uno, en el fondo, revisar, ¿cierto? Porque la prueba, en el fondo, te permite decir, en este sector tengo problema con arsénico, en este tengo problema con plomo, entonces, por lo tanto, permite identificar ciertas metodologías
y saneamiento en forma parcelada. Ahora, el tiempo que nos demoremos o el tiempo que ustedes se demoren en el saneamiento es en el fondo lo que muchas veces se puede ser muy largo plazo, dependiendo del sistema de biorremediación que uno haga y no como lo que plantea Juan Andrés, por ejemplo, que hacen confinamiento, hacen limpieza, etcétera. Entonces, los proyectos de fitorremediación o de biorremediación son siempre de más largo plazo. Yo no he visto proyectos que sean rechazados por ese tema en el SEA. Entonces, yo creo que estos proyectos sí no debieran tener problemas en ser presentados de esa manera. Ahora, con respecto a lo que tú preguntas en la número 2, el respaldo respecto a la autoridad ambiental en incorporar temas científicos, no me atrevería a dar una opinión con respecto a si hay un respaldo al 100 o al 20 o al 30, porque depende de cada proyecto que hemos presentado en algunos casos que me han invitado como experta en evaluación de riesgo. Entonces, evidentemente, cuando uno levanta la línea base, cuando uno hace el estudio, los artículos científicos validados por la comunidad internacional son nuestro soporte en materia de investigación. O sea, efectivamente, la investigación aplicada nos permite validar ciertas posturas, ¿cierto? Y ciertas condiciones de borde que uno coloca en las evaluaciones. Y en general, cuando han habido dudas, se consultan. Entonces, yo he visto que eso es caso a caso. Así es que la verdad que depende un poco del proyecto, porque no necesariamente puede ser de saneamiento, sino que también pueden ser estudios de cambios de uso suelo, o pueden ser proyectos mineros, ¿cierto?, para hacer extracción y después llega un residuo, etc. Entonces, por lo tanto, la autoridad ambiental ahí revisa proyecto a proyecto y no da como una línea así tan clara con decir con respecto a la parte de investigación, pero sí siempre están presentes en todos estos estudios. No hay otra manera de demostrar que con aspectos científicos, digamos. Eso. Muchas gracias, Carolina, por tu respuesta. Tengo una pregunta que realizó también Gloria Merino. En este caso la respondió online desde Barranquilla, creo que estaba, Colombia, Paula Candia, que era la primera, que es compañera de Juan Pablo Lepe en la elaboración del anteproyecto de la ley de suelo. Así que voy a leer primero la pregunta de Gloria y después la respuesta que nos envió Paula. Gloria pregunta sobre la profundización de qué manera se está abordando en la ley la definición de contaminación del suelo en relación con la diferencia que se produce entre la ausencia de contaminantes de forma natural o base histórica y la continuación que produce un titular en particular. Para este último, además, para este último, además, se distingue la diferencia entre contaminantes propios de la actividad y otros contaminantes que no forman parte de la misma, a lo que Paula Candia, que también está conectada en este seminario, desde el exterior, ella respondió. El proyecto de ley entrega varias definiciones que son claves, porque reconocen particularidades del suelo y su ecosistema. En el caso de la contaminación, el artículo 3, letra C, define la contaminación de suelos, entre comillas, como la presencia de uno o más elementos, sustancias químicas, biológicas o energía que están en mayor concentración de suelos en relación con su línea de base o que están en riesgo de generar efectos adversos para organismos, ecosistemas y salud humana. Durante la discusión, cuenta Paula, durante la discusión del anteproyecto, se planteó la posibilidad de agregar niveles de background y no línea de base, como el elemento diferenciador, pero considerando la complejidad que su determinación podría tener, más otros factores, se optó por la línea de base. Esto podría ser traído a discusión durante la tramitación parlamentaria, por lo que no es un tema cerrado, manifestó Paula. Así que le damos nuestro agradecimiento a Paula. Creo que fue una respuesta bastante contundente a la pregunta de Gloria sobre la profundización en cuanto a la definición de la contaminación del suelo en relación a la diferencia que se produce entre presencia y ausencia de contaminantes de forma natural. Así que eso. Muchas gracias, Paula, y a Gloria por la pregunta. Tengo una pregunta que están llegando muchas preguntas, así que vamos a tener que costar un poquito en algún minutaje las preguntas, si no vamos a estar eternamente acá y los expositores tienen compromiso igual. Una pregunta vamos a seguir con Carolina porque ese era el orden que seguíamos.
De Ingrid Soto, Líbano, Carolina, pregunta, ¿cuál sería aproximadamente el porcentaje de reducción de costos de la técnica de bioremediación expuesta versus los métodos convencionales? ¿Y cuál es la proyección de aplicabilidad en Chile? No sé si Sí. puede responder eso, Carolina. Sí, no sé si el porcentaje lo puedo dar tan seguro, Tan preciso. pero claro, porque va a depender del metal y hay que acordarse que nosotros nos dedicamos a 8 metales, ¿cierto? Pueden quedar cosas, algunos otros contaminantes fuera y eso hace que haya una imprecisión en la respuesta mía. Pero nosotros, cuando hicimos el estudio, nosotros hacemos una reducción de costos operacionales con respecto a cualquier análisis que hacen competencia, incluso a nivel internacional, por lo menos en un 25%. Entonces, por lo tanto, si ya el costo operacional del ensayo in situ acá en Chile y del ensayo y los tiempos que nosotros manejamos en entregar la información fidedigna es un 25% de menos, por lo menos de base. ¿Ya? Y eso tendríamos que efectivamente, no sé si se va a aplicar directamente en la misma bioremediación, porque puede ser que te salga todo súper terriblemente malo y hay que remediar todo más, o te salga todo positivo y no hayas que remediar nada. Entonces, por lo tanto, va a depender del resultado de la bioaccesibilidad. Entonces, por lo menos en lo que es materia de costos propiamente tal del ensayo, es un 25% más barato que cualquiera que lo haga en Australia o lo haga en cualquier parte del resto del mundo, digamos, ¿ya? Entonces, por lo tanto, sí debería rebajar sustancialmente. El dato así concreto que está en Inglaterra se rebajó, ¿cierto? Por lo menos cuando hicieron ya los estudios de bioaccesibilidad, se rebajó en un 50% los costos de bioremediación. Eso fue el caso de Inglaterra. No lo hemos aplicado en Chile, así que, y yo le veo una muy alta aplicabilidad, porque, y creo que va a ser muy positivo cuando ya ingrese y empiece a funcionar en el mercado, porque efectivamente lo que nosotros proponemos, ¿cierto?, es poder identificar en forma muy prematuramente, ¿cierto?, la presencia de metales y cuáles hacen daño, cuáles no. Entonces, por lo tanto, creemos que va a ser tan exitoso como va a ser en Inglaterra. Eso es lo que nosotros presumimos, porque efectivamente es como si uno se quisiera poner a remediar el tranque Talabres, por ejemplo. O sea, son dimensiones gigantescas, entonces hay sitios que son muy gigantescos, otros que son de menor alcance. Entonces, por lo tanto, efectivamente nosotros creemos que para sitios específicos, como ya en la etapa 3, que es la etapa confirmatoria, va a ser crucial incluir este ensayo de manera tal de poder hacer mayor precisión en la remediación o en el saneamiento de ese sitio. Entonces, por lo tanto, nosotros creemos que el enlace va a ir en la etapa confirmatoria, ¿cierto? Incluir este análisis de bioaccesibilidad cuando ya hayas hecho un pre-screening, entonces, por lo tanto, ahí también los costos se te reducen bastante. Eso. Gracias, Carolina, por compartir tan detallada respuesta con nuestra asistente. Perdón, estaba justo leyendo la próxima pregunta. Es de Silvina Ambrosolio para Juan Andrés, y ella pregunta, Juan Andrés, ¿qué normativa internacional utilizan como guía para establecer las concentraciones a partir de la cual iniciar las acciones que correspondan? ¿Analizan en base seca o lixiviados? Claro, que va a depender. Generalmente va a pasar un tema. Uno quiere identificar algún terreno contaminado, no en disposición final, sino un terreno contaminado, hay que hacerlo en ley seca y también en nivel de lixiviación. Ley seca te va a ayudar para ver también, compararlo con una línea base y la lixiviación para saber qué tipo de contaminante está arrastrando los principales metales pesados que pudiera tener, por ejemplo, una tierra contaminada, ¿ya? Pudiera llegar, ¿no es cierto?, una agua subterránea y con eso poder modelar hasta qué altura, ¿no es cierto?, tienes que hacer remediación. Y este mismo análisis de lixiviación también va a ayudar para poder modelar la tratabilidad del residuo al confinamiento de disposición final. Que al final lo que haces tú es contener el contaminante lo más posible. Y las principales normativas
se van comparando con Canadá, que es una de las más avanzadas. Nosotros tenemos un laboratorio acreditado para la norma ISO 17025 del Ministerio de Quebec, pero también se hacen con normativas, como te contaba anteriormente, de Australia o también de la Unión Europea o la EPA. Dado que no hay un marco específico hoy en día acá, hay que ir comparándolo con eso. Y donde la línea base o el terreno sea lo más parecido, ¿no es cierto?, en algún país semejante. Gracias, Juan Andrés. Vamos a ir con las últimas preguntas. Hay una pregunta que me pareció muy interesante, que se pueden ser respondidas por los tres, pero vamos a hacer la última ronda de preguntas para los expositores. Nos llegó una pregunta para Juan Pablo. Dice, en la ley de suelos, de Ingrid Soto, ¿en la ley de suelos se contempla algo la redacción a la responsabilidad de saneamientos de los pasivos ambientales? Pregunta Ingrid, Juan Pablo. La verdad es que cómo ingresó el proyecto al Congreso, Waldo, no contempla en su texto nada a ese respecto, pero sí respondería a la persona que hace la consulta que en la medida que un pasivo, digamos, reúna las características, los elementos de un daño ambiental y se le pueda, digamos, atribuir o responsabilizar a una persona o a una empresa, eventualmente se podría, digamos, presentar una demanda por daño ambiental. Y también quería hacer presente en relación a esa consulta que al menos en materia minera hay un Plan Nacional de Depósitos de Relaves para una minería sostenible que data del año 2020. Y en este Plan Nacional de Depósitos de Relaves se contempla como una posible medida de compensación en el CIA, en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que titulares de nuevos proyectos se hagan cargo, digamos, de depósitos abandonados, de pasivos ambientales mineros. Sinceramente no tengo muy claro en qué va eso, porque entre medio, digamos, hubo cambio de autoridades y han habido algunos cambios al interior del Ministerio del Sendagiomín, pero creo que una iniciativa súper interesante que vale la pena, digamos, también tal vez volver a ella y estar atento a cómo continúa. Genial. Muchas gracias, Juan Pablo. Esta es una pregunta que me gustaría, es abierta, porque no me parece que vaya específicamente ningún expositor, pero creo que es interesante, porque Nicolás Rodríguez pregunta o comenta que el taller, en este caso el seminario, se ha enfocado en suelos contaminados con metales, pero en la estadística se ve que en la Araucanía hay gran parte de suelos contaminados por la industria manufacturera. Ahí Nicolás pregunta, ¿cuáles serían los contaminantes asociados a la agroindustria, aserraderos, entre otros similares? No sé quién podría responder esa pregunta, Nicolás. Quiero comentar ahí los principales contaminantes de esa zona. Pero en la Araucanía hacia el sur, los principales sitios contaminados vienen de vertederos de residuos orgánicos, ¿okay?, mezclados con residuos industriales, y principalmente vienen pesticidas, ¿ya? Bastantes pesticidas, y hidrocarburos, ¿eh? Y esos son los principales contaminantes, y después vienen otros con menor medida, pero esos son los que están más concentrados en la zona. Con residuos de pesticidas, con hidrocarburos y otros, eso tienes que remediarlo, muy difícil. Puede ser una remediación in situ o tienes que hacer una extracción y recuperación de suelo. ¿Ya? Perfecto. Carolina, Juan Pablo, no sé si quieren complementar esa respuesta. Si tienen algún conocimiento con respecto a este tema, no sé si la tecnología que impulsa en Carolina también se enfoca en este tipo de contaminación de suelos. Mira, un poco yo iba a complementar lo que decía Juan Andrés, y comparto los estudios que hemos hecho nosotros en el área más del sector sur, es totalmente del área más orgánica. Ahora, nosotros estamos recién empezando a hacer uso del dispositivo en temas más bien de contaminación, pero más que de orgánico, es de algo que no hemos conversado, que es la contaminación un poco más de contaminante emergente, que son de residuos más bien del área médica, ¿cierto? Dioxina, micropartículas, ¿cierto? De plásticos, que son en zonas de arenas, playas, y estamos partiendo con los primeros ensayos y las primeras pruebas para poder, en el fondo, identificar
identificar lo mismo, la biodisponibilidad de estos elementos que son contaminantes emergentes, que hay menos investigación asociada. En el área más bien de hidrocarburos no hemos ido incorporando, en biopesticidas tampoco, pero sí estamos incursionando hacia los contaminantes emergentes, que estamos haciendo un poco de levantamiento con el Centro de Investigación del PIDE de la misma universidad. Eso es lo que estamos avanzando nosotros. Gracias, Carolina. Acá también tengo otra pregunta que puede ser abierta para los tres. El que quiera puede responder. Esta pregunta la hizo Eric Jaque, y él dice: buenas tardes. Además de contar con una ley de base, ¿qué hacen distintos los países de la OCDE respecto a lo que hace hoy Chile para el saneamiento de suelos o evitar contaminación de suelos? No sé si tienen alguna experiencia que conozcan ustedes que bien se podría aplicar según nuestro contexto. Mira, nosotros en lo que hemos estudiado, que nos ha significado tener que trabajar bastante en investigación antes de lanzar esta tecnología, nosotros hemos observado dos cosas muy diferentes que se hacen en otras partes, sobre todo en Australia y en Europa. Primero, en Australia, que es un país absolutamente minero, el marco, digamos, y el reglamento propio que tienen para la evaluación del riesgo, de partida incluye la bioaccesibilidad. Está muy actualizado con la materia científica, y ellos han avanzado muchísimo en hacer, y una cosa que también estamos muy al debe en el país, es hacer el levantamiento y el diagnóstico del suelo del país, y establecer la zona, que es un poco lo que establece la ley, ¿cierto? Entonces, tenemos dos grandes problemas acá en Chile. O sea, el tercero es que primero que salga la ley, ¿cierto? Pero para poder aplicarla, tienes que hacer el levantamiento, que incluso resultó algo para nosotros impensado, que China nos ganara en eso. China es un país que en general no tenía un tema de ambiental tan fuerte como salió ahora ya el 2018, donde ya están haciendo el levantamiento de suelo, y las tecnologías asociadas al uso por bioaccesibilidad han crecido casi en un 30%. Entonces, por lo tanto, a mí me levanta la alerta, y yo siempre la levanto, de que vamos muy retrasados con respecto a otros países, ¿cierto? En materia de levantar el diagnóstico. O sea, han habido intenciones, ¿cierto? Muchas intenciones, pero no logramos avanzar, ¿cierto? Tenemos un diagnóstico muy precario todavía, donde no se han avanzado en las etapas sucesivas como para ir pudiendo ir remediando, ¿cierto? Ir levantando esta zona o esta línea base país por macrozona y por zona, que ya en China se está haciendo, en Australia ya se realizó, en Perú también está. Entonces, por lo tanto, en su mecanismo, en su legislación propia, incluyen estas variables, porque se entiende que es una manera de hacerse cargo de las problemáticas del suelo de su país, pero también hacerlo viable económicamente, porque en el fondo tú también tienes que dar sustentabilidad económica. El tema ambiental siempre pasa por el tema económico. Entonces, si tú das una solución sustentable económica, va a ser factible hacerlo. Si no es económicamente viable, nadie va a querer. ¿Te fijas? Se te va a venir todo el mundo encima, y es lo que ha ocurrido tradicionalmente a nivel país. Entonces, por lo tanto, en Australia eso ya lograron avanzarlo, en China resulta impensado, lo están haciendo, ¿te das cuenta? Y en Europa, en el fondo, que el caso más emblemático que me ha tocado estudiar, obviamente ellos también incorporan la variable de bioaccesibilidad, y la ampliaron no solamente a metales pesados, sino que también a estos contaminantes emergentes que están por todas las playas, o sea, que están por todo el sector territorial, digamos. Entonces, por lo tanto, yo diría que, para hacer resumen, creo que la línea base hay que levantarla, eso es urgente, ¿cierto? En el fondo tenemos la legislación, pero no está siendo impulsada, ¿cierto? Y sacar la ley, y obviamente incorporar y actualizar las guías, sobre todo las guías de evaluación, ¿cierto? Con lo que se está haciendo en el resto del país de la OECD, y donde incluyen los temas científicos. Acá yo no he notado que haya una negativa frente a esa participación, digamos, donde uno incluya los aspectos científicos, demostrados, certificados, obviamente con normas y todo lo que significa, pero no están establecidos a nivel basal. Eso. Muchas gracias, Carolina. Ya estamos en la hora, así que vamos a cerrar el seminario. Hasta ahora me siguen llegando preguntas que me está destinando Joana, la coordinadora de BCM, de los asistentes, pero
lamentablemente por los compromisos, que también ustedes somos respetuosos, vamos a dar por finalizado este seminario acá. Evidentemente tenemos los contactos de Carolina, de Juan Pablo, de Juan Andrés, para que derivarle las consultas que no pudimos realizar acá vía voz, para que a ver si las pueden responder. También cabe destacar que Codex Verde publica una nota de prensa sobre este tema para complementar lo que se ha expuesto en este seminario, y donde también va a estar el video y las presentaciones de los expositores. Así que bien completo para que todas las personas que lo vieron en vivo o lo que van a ver después puedan complementar la información. Así que eso, le agradezco a Juan Andrés, a Juan Pablo primero para que se despida, porque sé que está con un compromiso a cuestas. Así que Juan Pablo, unas últimas palabras, y a nombre de Codex Verde de la UDLA, te agradecemos por haber participado en este seminario. No, muchas gracias a ustedes. Es un tema súper relevante para todos, digamos, aunque siempre es un recurso bien tironeado el suelo, es un recurso que le interesa a muchas industrias y a todas las personas, digamos. Así que súper bien, y ojalá podamos, digamos, vernos en otros encuentros similares. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Un abrazo grande. Juan Andrés, también te cedo la palabra para que des tu reflexión final. No, quiero agradecer. Esto es buena oportunidad de ir aportando un poco el avance sobre estas materias. Son temas que son dinámicos, son de lento avance en nuestro país, pero siempre hay algo nuevo que ir comentando, y por eso quiero como ir comentando los casos, los ejemplos, y de nuestro país en contacto. Así que, ¿no? Un agrado, y esperamos participar nuevamente cuando esté conveniente. Muchas gracias, Juan Andrés. Un abrazo a toda la gente de Hidronor. Y Carolina, quedamos deslumbrados con todos tus conocimientos y por esta innovadora iniciativa que están presentando desde la academia hacia Chile. Carolina, Sí. te cedo la palabra. Muchas gracias, estoy muy encantada de haber participado. La verdad que me encanta poder participar y hacer notar, digamos, y mostrar el conocimiento, porque creo que fehacientemente que finalmente con la investigación y la innovación uno va resolviendo problemáticas. Entonces, mientras mayor innovación haya y la logremos finalmente, y que no quede en la universidad, o sea, lo que a nosotros, lo que nos mueve es en el fondo que no queden 10 años de estudio de 3 proyectos FONDEF, te fijas, que quede en un laboratorio y que nadie lo ocupe. Entonces, Claro. Un poco lo que nos mueve es transferir y llevar al mercado, ¿cierto? Y ayudar a resolver problemáticas que son relevantes. Así que uno aprende mucho acá, así que fue un gusto haber escuchado a Juan Andrés y a José Lepe. De verdad que creo que hace súper bien poder tener estas conversas, ¿cierto? Porque ahí uno se va poniendo también al día, y ahí uno va llegando también a ver cuáles son las problemáticas que se van viendo en 3 ejes distintos, digamos, y cómo nos vamos conectando la universidad con la empresa, que finalmente ese es un tremendo desafío para todas las universidades. Gracias, Carolina. Un abrazo también a la gente de la UTEM. Y ahí, bueno, tenemos a Carmen Gloria González, la dueña de casa, para que también se despida de nuestra audiencia y de los expositores. Sí, bueno, gracias a todos, gracias Carolina, Juan Andrés, José Lepe, Waldo, Joana también, que trabaja con nosotros en estos webinars. Y bueno, y muy interesante todo. Yo creo que podemos en un futuro próximo organizar otro evento con estas temáticas, o el avance de estas temáticas y todos los temas que nos quedan por resolver, porque son muchos, pero... Bueno, ojalá cuando esté promulgada la ley de suelo podamos volver a hablar sobre el tema, sí, y los avances, obviamente, tecnológicos de gestión que están realizando las empresas, la academia. Así que eso, sí, saludo mucho a Joana Cande, que está ahí tras bambalinas de este seminario, y a toda la gente que ayudó a la organización, y a la gente que todavía está conectada. Hay 70 personas todavía conectadas, llegamos a más de 100, así que estamos muy contentos con la convocatoria que tuvo este tema. Es un tema que no se aborda mucho, sobre todo en los medios de comunicación masivos, pero nosotros, medios de comunicación de nicho, sí lo tocamos, y esperamos hacerle seguimiento a todas las cosas pendientes que aún están, y a los nuevos desafíos que van a ir surgiendo en el camino. Así que eso, le mando un abrazo a todos y a todas, que tengan un excelente miércoles y unas próximas fiestas patrias ahí junto a la familia y los amigos. Un abrazo grande, nos estamos viendo. Un abrazo. Que estén bien. Chao. Hasta luego.